Muy buenas y bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver el capítulo 1149 de One Piece, titulado Un Segundo. Y por suerte en este capítulo no tenemos una portada con Yamato, sino que tenemos un color sprite pedido por un fan en el que los Mugiwaras están en un maid cafe. Y de aquí lo único que me ha llamado la atención es que Bonnie tiene una azafata en la que pone RIP y abajo pone algo más, pero no sabemos qué es porque lo tapa su brazo, así que esto quizás es una pista de que algún personaje cercano va a morir. En fin, la verdad es que esto es más bien como una curiosidad porque sinceramente no me preocupa mucho, ya sabemos que en One Piece casi nadie la palma, así que vamos con el capítulo. Y el capítulo continúa justo donde terminó la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas porque en realidad no hubo manga la anterior, así que bueno, el caso es que tenemos a Scooper que ha cortado el brazo y también el pecho de Somers, todos los Mugiwaras se sorprenden, y bueno, y las primeras páginas son básicamente eso, es la pelea de Somers contra Scooper. Vemos que este está más enfocado en ir a salvar a su hijo y por lo tanto quiere deshacerse de Somers enseguida. Y aquí tenemos 3 cosas con los Mugiwaras que quiero comentar. La primera es que gracias a Jinbe y a Robin, el resto se dan cuenta de que Scooper es la mano izquierda del rey de los piratas. Lo segundo es que Chopper se dice a sí mismo, su ataque funcionó, ¿pero por qué? Y es aquí que se empieza a preguntar, pues eso, el cómo es que Scooper sí que puede herir a este caballero sagrado, que esto tomará relevancia más adelante. Y lo tercero es que Robin intenta ayudarlo, pero entonces Jinbe le dice lo siguiente, detente Robin, el oponente usa espinas, tu estilo de pelea cuerpo a cuerpo será totalmente ineficiente contra él. Y esto me gusta ya que desde hace tiempo siento que no se le da mucho énfasis a los problemas que tienen algunas frutas del diablo, como por ejemplo, en este caso de Robin, o sea, la fruta de Robin no podría hacer nada contra la fruta de Somers, que esto es algo que ya no veíamos desde hace un montón, porque precisamente con la incorporación del haki, sobre todo el haki de armadura, pues siento que esto ya se ha perdido. O sea, era como los problemas que suponían, por ejemplo, con pelear contra los Logia al principio de la serie, o sea, contra Enel, contra Crocodile, o incluso contra oponentes que tuvieran también una paramecia, como por ejemplo, pues Mr. Uno, que al ser de acero, pues los únicos personajes que podían pelear contra él, pues eran precisamente espadachines, en este caso Zoro. O sea, el Luffy del pre-time skip no podría derrotar a Mr. Uno. Entonces, a lo que me refiero es esto, que me gusta este comentario de Jinbe, ya que precisamente siento que es eso, desde el time skip, pues se ha enfocado mucho más en el haki de armadura y se ha dejado a un lado todos estos problemas que suponían enfrentar a una fruta del diablo que podía contrarrestar a otra. Es eso, el versus de enfrentar una fruta que sea débil contra otra, en este caso la de Robin contra Somers, que no podría hacer nada, es algo que me gusta que se comente, porque precisamente si Robin tuviera haki de armadura, Jinbe no le habría hecho este comentario. Y volviendo con la pelea de Scooper, vemos que este no pierde el tiempo ya que se carga a Somers de un solo corte y se marcha para ir a rescatar a su hijo, mientras que las caras de Nami y Usopp son un poema al ver que lo ha derrotado. Pero Chopper decide seguirlo y dejar a los Mugiwaras a un lado. Estos le dicen que ¿a dónde estás yendo? Y entonces Chopper se dice a sí mismo ¿cómo fue posible que derrotara a un ser inmortal? Si lo sigo descubriré algo importante. Y gracias a este comentario de Chopper pensé que en este capítulo se revelaría lo que dije en el vídeo anterior, aquello de que Scooper revelaría que el haki del rey evita la regeneración y que gracias al haki del rey pues puedes derrotar a estos caballeros. Pero bueno, al final no ha sido así, pero yo creo que esto sí que se revelará para más adelante. Y bueno, aquí ya me estoy adelantando, pero básicamente a lo largo de todo este capítulo pues al final eso sigue siendo una incógnita, o sea, no se revela, pero yo creo que esto sí que se revelará más adelante. Entonces todavía tengo la oportunidad de acertar esta teoría. Y cambiamos de escenario y vemos que Killingham le está prendiendo fuego a la biblioteca y a la escuela, Robin se entristece y Gunko pone a salvo a la niña protagonista del capítulo anterior, ya que como los gigantes han cumplido su palabra de quemar la escuela y la biblioteca, pues entonces es por eso que la pone a salvo. Los otros gigantes siguen corriendo y Scooper llega donde están Gunko y los niños. Es entonces que este se dice a sí mismo que Kowloon pretenda que no son cercanos, pero entonces el niño comete el error de llamarlo papá, entonces Gunko se da cuenta que es su hijo, el hijo de Scooper, y entonces se prepara para matarlo. Y es entonces que Scooper le dice a su hijo que tan solo resista un segundo, dándole el nombre a este capítulo. Vemos el nacimiento de Kowloon en un flashback de Scooper diciendo que este es su mayor tesoro, y Scooper se prepara para atacarlo, pero con el haki de observación ve que su hijo va a morir, y es entonces que le dice a Gunko que se rinde, tira el hacha, y Gunko aprovecha para apuñalarlo 3 veces con sus flechas, tirándolo al vacío, y Chopper está ahí presente para verlo. Y llegamos a la última página del capítulo donde Kowloon grita papá, y al gritar de esa forma vemos un mini flashback de Gunko en el que también recuerda a su padre, se pone a gritar papá, y entonces se pregunta ¿qué es este recuerdo? Y de repente vemos que posiblemente sea ella de pequeña con una silueta de alguien muy parecido a Brook, ya que tiene pelo afro, es delgado, es muy alto, encima es un espadachín y encima tiene las notas musicales a su alrededor, que encima dice yo ho ho, mi sueño es convertirme en un pirata. Y para rematar, encima el propio Brook dice ellas son muy parecidas. Y Gunko se pregunta ¿Brook?
ese era Brook, y empieza a correr, muy posiblemente vaya hacia donde está él, pero de repente se escucha un crujido y es el propio Im que toma posesión de su cuerpo, aunque bueno, esto lo analizaremos más adelante, y empieza a decir: ¿por qué están perdiendo el tiempo? La Tierra Sagrada se está incendiando, necesitaremos fuerza militar. Mu les enseñará de lo que un dios es capaz. Recordad que Imu habla en tercera persona de sí mismo, y vemos que los niños también se dan cuenta de la nueva cara de Gunko, ya que dicen: ¿quién es esa? Tiene una cara terrorífica. Y así termina este capítulo, con Gunko poseída por Imu. Entonces, de aquí tengo tres cosas que comentar. Lo primero y lo más corto es simplemente que Somers parece que no está muerto, ya que vemos que a pesar de tener sus pinchos clavados y de haber sido cortado por Scooper, aún así dice ouch. Por lo tanto, si puede hablar, pues no está muerto. Entonces, quizás, aun teniendo el haki del rey, no puedes acabar con estos enemigos, entonces, porque precisamente, se ha puesto a luchar contra Scooper Gavan, que no es un debilucho. Entonces, ahí sigue estando un poco la duda, ¿no? O sea, sí que puedes dañarlos con el haki del rey, pero no puedes matarlos. Pero bueno, ya sabemos cómo es One Piece, aquí nadie muere, por lo tanto, que Somers siga vivo, pues no es ninguna sorpresa. Lo segundo que quiero comentar es la posesión de Imu hacia Gunko. O sea, yo creo que puede controlar a todos los miembros, no solo del Gorosei, sino que creo que también puede controlar a todos los caballeros sagrados. O sea, a todos aquellos que les permite teletransportarse con los abismos, o sea, con los círculos estos, que al mismo tiempo son los personajes, digamos, entre comillas, inmortales. O sea, es como que a cambio de darte la inmortalidad y a cambio de poder teletransportarte con los portales estos, es como a cambio Imu puede tomar posesión de tu cuerpo. No lo sé, estos son teorías mías. Pero de hecho me gusta que Imu tome el control, porque ahora sí que parece que hay más dificultad en Elbaf, porque si os fijáis, en este arco no teníamos un villano definido. O sea, al principio pensábamos que iba a ser Loki, pero luego vemos que Loki va a ser del bando de los buenos. Entonces, si Loki no es el villano, después todos pensábamos que aquí a lo mejor iba a haber un pequeño versus del hermano de Shanks, de Shamrock, pues este ya vimos que en anteriores capítulos ya se marchó, por lo tanto, este tampoco iba a ser el villano. Entonces, ¿quién iba a ser el villano de este arco? Y ahora que nos encontramos con que Imu puede tomar el control de un cuerpo de uno de sus caballeros, pues, ojo, si os fijáis, vemos que detrás de Gunko tiene un montón de haki del rey a su alrededor, que son los rayos estos negros. Entonces, con esto ya me gusta, porque ahora sí que hay... O sea, yo lo que creo que va a pasar, lo que creo que va a ser el villano de este arco, creo que los Mugiwaras aquí se van a tener que enfrentar a Imu en el cuerpo de Gunko. O sea, podríamos tener un buen versus, sobre todo, o sea, porque creo que Imu va a sacar provecho. No creo que pueda sacar sus poderes de fruta del diablo si es que llega a tener, pero sí quizás empieza a luchar con su haki del rey. Entonces, gracias a esto sí que podría dificultarle a todos los personajes que hay, porque si os acordáis, en el BAF todos los ciudadanos pueden pelear, o sea, todos son guerreros. Después tenemos a Loki por un lado, a Luffy, a Zoro y a Sanji, que vendrían siendo los 4 personajes más fuertes que hay ahora mismo, porque ahora Scooper, pues con su derrota, pues ya está fuera de juego. No creo que vaya a volver a luchar, por lo menos hasta el final del arco, como mucho, y bueno, y eso, si vuelve a luchar. Entonces, era eso, si no había un villano final, pues ahora ya tenemos, gracias a Im, podemos tener a este villano final de arco para que suponga un reto a los Mugiwaras, y bueno, los Mugiwaras junto a Loki. Eso sí, no creo que por una parte vayan a pelear los 4 contra Imu en el cuerpo de Gunko, porque creo que sería demasiado, pero bueno, al menos a mí esto de que Imu pueda poseer un cuerpo me gusta, porque es eso, porque ahora sí que parece que vamos a tener a un villano final de arco. Aunque claro, por otra parte, también les ha dicho que la Tierra Sagrada se está incendiando y necesitan fuerza militar, o sea, que a lo mejor el propio Imu devuelve a Somers, ya que ha perdido, y también a Killingham, quizás los manda de vuelta y deja a Gunko, bueno, o sea, posee el cuerpo de Gunko y se pone a pelear contra todos, quizás sea esto. La verdad es que es muy difícil de teorizar, porque es eso, o sea, es lo que acabo de decir antes, que en el BAF todos son guerreros y encima están Loki y los otros Mugiwaras que son súper fuertes. Es como, pon a un villano a la altura para enfrentar a todo eso. Y lo tercero que quiero comentar es la relación de Gunko y Brook, que os lo voy a explicar con mi teoría y en parte con también otra teoría que vi en Instagram también, o sea, voy a juntar las dos, y es que va a ser lo siguiente. Creo que Gunko era la princesa que vivía en el reino de donde trabajaba Brook, o sea, porque recordemos que Brook, antes de estar en los Mugiwaras, estuvo en los piratas Rumbar, pero antes estuvo también trabajando como guardia real en un reino. Entonces, para mí, en algún momento Brook salvó a Gunko de niña, se hicieron muy amigos, así como por ejemplo Robin con Saul se hicieron súper amigos, pero entonces, como vemos en la viñeta, Brook le dijo: mi sueño es convertirme en un pirata, y entonces quizás Brook se marchó con los piratas Rumbar, y entonces en el tiempo en el que él ya no estaba en el reino,
quizás los Tenryubitos decidieron hacer los Juegos del Hambre como lo hicieron en God Valley, y entonces básicamente invadieron el reino de Gunko, y entonces al ver que la niña quizás les plantó cara o que tenía potencial, pues entonces decidieron destruir su reino, pero aparte entre comillas, secuestrarla y convertirla en un caballero sagrado. Es por eso que Gunko es de momento la única de los caballeros sagrados que no tiene apellido, porque no pertenece a una familia de Tenryubitos, así como por ejemplo cuando quisieron reclutar también a Loki, que también querían convertirlo en un caballero sagrado. Entonces, volviendo con la historia, creo que Gunko y Brook se hicieron muy amigos. Brook se marchó con los piratas Rumbar porque quería ser pirata, entonces dejó de trabajar ahí, y entonces vinieron los Tenryubitos, hicieron los juegos de God Valley o algo similar, o no necesariamente tienen que ser los Tenryubitos, quizás algo del gobierno, pero al ver que Gunko tenía potencial, decidieron secuestrarla, convertirla en caballero sagrado, y entonces en el momento en el que ya estaba bien entrenada, es decir, cuando ya tenía, en vez de niña, pues cuando ya era una mujer joven adulta, pues entonces fue ya cuando, digamos, que la convirtieron, ¿no?, entre comillas, la ascendieron, mejor dicho, a caballero sagrado. Y entonces, al convertirla en caballero sagrado, creo que aquí se juntaría con lo que he dicho antes, de que todos los caballeros sagrados sean igual que el Gorosei, o sea, que Imu les dé la inmortalidad a todos ellos. Y es precisamente por eso que Gunko no envejece, ya que si os fijáis, en realidad, si Gunko y Brook se hubieran conocido, habrían pasado muchísimos años, porque si os fijáis, Brook estuvo 50 años en la niebla de Thriller Bark. Por lo tanto, ahora Gunko tendría que tener la apariencia de una mujer de 60 años, y sin embargo vemos que tiene la apariencia de una mujer joven. Y por lo tanto, de esta forma podríamos encajar las tres cosas: que Gunko conozca a Brook, que Gunko no tenga la apariencia de una mujer mayor, y que al igual que el Gorosei, aparte de que se puedan regenerar, también sean inmortales en cuanto a la juventud. Y bueno, y con todo esto sería mi gran teoría, que bueno, a ver, no es mía porque parte de ella la he sacado de Instagram, porque es eso, o sea, yo en YouTube, no sé si, me imagino también la gente habrá dicho algo similar, porque básicamente desde hace años que no consumo teorías de One Piece en YouTube, porque, o sea, no quiero insultar a nadie, pero todos los putos canales hacen spoiler con los putos títulos, ya me jodieron el arco de Dressrosa con muchos canales, y precisamente es eso, desde Dressrosa, o sea, hace ya un montón de años, que ya no consumo teorías de One Piece en YouTube. Alguna vez sí que he visto alguna, pero ya no es eso. O sea, ahora ya es todo lo que consumo de teorías es vía Instagram. Y bueno, en cuanto al capítulo, para mí ha sido un capitulazo. Entonces, de cara al próximo capítulo, solo voy a comentar una cosa, porque ya con la teoría que os acabo de contar de Gunko, de que eres la princesa y tal, pues creo que ya con eso es una teoría más a futuro. Entonces, para el próximo capítulo, creo que va a ocurrir lo siguiente. Uno de los dos grupos de los gigantes van a llegar a donde está Gunko, y entonces más bien dicho porque ahora es Imu, pues los va a derrotar a todos, y entonces abajo, donde están el grupo de Luffy y Loki, sentirán ese haki tan inmenso, o sea, el haki de Imu, y entonces se pondrán, preparados ya para ir hacia arriba. Pero entonces Loki les cortará el paso y les empezará a explicar lo que llevo diciendo desde hace varios vídeos atrás, que es su flashback en donde les contará quién mató en realidad al rey Harald. Aunque bueno, creo que esto será en la última página. Y entonces con eso creo que ya podría dar paso para, ya no solo el capítulo siguiente, sino para incluso el próximo, pues que ya Loki les cuente eso, quién va a ser el rey, quién es el asesino del rey Harald, y una vez que lo sepan, pues ya se preparen para ir hacia donde está Imu. Entonces verán que ya están todos derrotados, y será cuando ya todos estos, el grupo de Hairudin, Luffy y Loki, pues vayan todos a enfrentar a Imu. Aunque bueno, esto último creo que ya será para más capítulos hacia adelante. Y ya está, hasta aquí el capítulo 1149 de One Piece. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!